Hay un comentario que me dejó un seguidor que quiero analizar con ustedes y es este que vemos exactamente aquí. Dice, recuerdo que Jehová está prisionero allá por el cinturón de Orión, solo que de ahí me pierdo de cómo regresa para lo de su templo o solo es adoración a él. Yo hace un tiempo hice un video refiriéndome a este tema sobre si Jehová realmente está preso en Orión. De eso hay una teoría, ¿no? En todo este mundo de la investigación. Y quiero, bueno, aquí analizar ciertos detalles de todo esto, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto de que Jehová está prisionero en Orión es una teoría que, bueno, se puede ver incluso en algunos canales de YouTube, títulos como este, ¿no? Yahvé prisionero en Orión por sus crímenes en la tierra. Claro, cuando se analiza la teoría, puede tener hasta cierto punto sentido, ¿no? Uno toma el Antiguo Testamento, ve todos los crímenes que están ahí descritos, de cómo él con su pueblo, bueno, arrasaron pueblos vecinos, y en algún punto de la historia Yahvé desaparece, es decir, no se manifiesta como en el Antiguo Testamento se podía percibir, ¿no? El contacto cara a cara, permanentemente hablaba con su pueblo, con sus profetas, con sus líderes, hasta que en un punto ya desaparece. Y en ese vacío de información sobre qué pasó realmente con Yahvé, por qué desapareció, pues surgen este tipo de teorías de que este falso dios, este Elohim, pues fue llevado, fue sacado de la tierra y se fue por allá a Orión, donde está preso, ahí esperando su destrucción. Esto es una teoría de conspiración porque a ciencia cierta, es decir, 100% saber qué pasó con esta entidad, eso yo diría que prácticamente nadie lo sabe. Podemos sacar hipótesis que nos pueden acercar más a la realidad. Yo tengo la mía y por supuesto aquí se las voy a recordar. Miren, están este tipo de videos que vamos a escuchar. Este es un video de TikTok, de estos típicos que se hacen virales. Y claro, ahí se sustenta esta teoría y llega a muchísimas personas. Dice que Jehová está prisionero en Orión por los crímenes que cometió en contra de la humanidad, ya que asesinó a 2.476.633 personas en 135 episodios violentos. Entonces, este video dice lo mismo, que está preso en Orión por los crímenes en contra de la humanidad y que desvivió, según esta teoría y estos cálculos, a más de 2.400.000 personas en 135 episodios, ¿no? Ya sea conquistas, conflictos, castigos, bueno, venganza. Todos estos episodios sumarían 135 en el Antiguo Testamento y el saldo daría casi 2,5 millones de personas. Alguna vez sacamos la cuenta aquí también, no solamente cuántas personas había acabado Yahvé directamente, sino también su pueblo a lo largo de la historia. No recuerdo la cifra, les recomiendo que busquen ese video, pero por estas cifras que vemos acá, esta teoría dice que por eso él está preso en Orión. Y claro, tiene sentido, un personaje de estos, con todo lo que hizo, hombre, lo mínimo es que estuviera encarcelado, ¿no? Sería lo mínimo para que comenzara a hacerse justicia. Entonces, yo, como les decía, alguna vez hablé de este tema. También es un video que lo pueden buscar en el canal. Pero aquí yo comienzo a hacer algunas de las conclusiones. Lo primero que tengo que decirles es que la teoría de que Jehová está preso en Orión es completamente falsa. Además, no tiene un sustento de conocimiento, no hay datos, no hay registros, no hay algo concreto que nos lleve a pensar, a teorizar o acercarnos un poco a esa información de que Jehová realmente esté preso por allá en Orión. No hay algo, no hay ninguna información, y yo se lo digo que lo he investigado bastante, y no existe un registro más allá de interpretaciones y teorías que comienzan a construirse para crear estas visiones conspirativas y bueno, darle una explicación para ver qué pasó con Yahvé, que es válido, cada quien puede darle una explicación, pero eso es falso. Yahvé no está en Orión, Yahvé está en la tierra. Estuvo aquí desde hace miles de años. Bueno, en el tema de interpretarlo como si Yahvé fuese un personaje, pero aquí ya lo hemos explicado. Cuando hablamos de Yahvé es el nombre entre comillas, ¿no? Porque
Ya sabemos que Yahvé o Jehová es el resultado de las múltiples traducciones, se le agregaron vocales y todo esto. Pero hablando de ese Dios de los hebreos, ese Dios que los eligió, ellos pues le colocaron unas letras hebreas para más o menos identificarlo, ¿no? Las 4 grandes letras. Y a partir de ahí pues se le añadieron vocales para poder pronunciarlo. Entonces le pusieron ese título. Y esta falsa deidad, porque ya sabemos que es un Elohim, una de estos seres, de los tantos reptiles que cayeron acá, este título que le pusieron los hebreos, yo me atrevería a decir que no era para referirse a un único personaje, o no era un único personaje el que estaba detrás de los diversos contactos que tenía esa deidad con su pueblo. Es decir, a los hebreos los contactaron varios Elohim. Y esos contactos de connotación divina, ¿no? Como lo veían ellos, como si estuviesen siendo contactados por un Dios verdadero, esos contactos eran realizados por distintos de estos seres. Entonces, a todo ese contacto, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de los profetas, ellos le pusieron un título y, bueno, ahí es donde comienzan a hacer ese monoteísmo hebreo de encasillar todo esto como si hubiese sido un único personaje el que habló con ellos. Pero ya les digo yo que no fue un único Elohim el que habló con ellos, fueron varios. Entonces, cuando hablamos de Jehová, estamos hablando de varios seres, varios Elohim. Entonces, esos Elohim son los que describe Apocalipsis 12, versículos 7 y 9. El dragón y sus ángeles, la organización oscura, negativa, opositora, reptil, de ahí el término dragón, el símbolo dragón, que fue arrojada a la tierra en esas persecuciones y en esas destrucciones que hubo en algunas zonas de nuestra galaxia. ¿En dónde hubo esas batallas? Bueno, por ejemplo, en lo que es el sistema de Sirio. Usted sabe que Sirio es un sistema binario, tiene 2 estrellas. Y, por ejemplo, la constelación de Orión, principalmente en la región del cinturón de Orión. Allí hubo grandes batallas, grandes destrucciones de mundos y gran parte de esas razas degradadas que describe aquí Apocalipsis como el dragón y sus ángeles provienen de allí. Entonces por eso está la idea de enlazar a Yahvé o a esta rebelión o a los grises, los reptilianos, enlazarlos con Orión. Porque de allá provienen muchas sociedades secretas, adoran este cúmulo estelar porque supuestamente los dioses provienen de allí o han recibido información de los dioses que los han contactado desde el cinturón de Orión o desde Sirio. Por ejemplo, la estrella de Sirio se le asocia a Lucifer en muchas corrientes ocultistas. Y Lucifer es un símbolo para referirse a los seres caídos, que en parte también provienen de Sirio, no de la estrella, sino de los planetas en los cuales se generó toda esta rebelión. Entonces, de ahí viene la idea, ¿no? De enlazar Yahvé, Sirio, los Elohim, los ángeles caídos, porque sí tienen una relación, pero no porque Yahvé esté allá, sino porque provienen de allá. Exactamente decir, no, Yahvé proviene de Orión, pues es complicado, muy seguramente provenga de regiones asociadas más a lo que es la constelación de Draco, de estos seres draconianos, reptilianos. Yo lo asociaría más por allá, pero es complicado, ¿no? Definir un lugar 100% exacto, pero si yo tuviese que decir uno, creo que diría por allá por la constelación de Draco, que son los seres de los más hostiles que vinieron aquí a la Tierra. Entonces, esa es la rebelión que describe Apocalipsis 12 del dragón y sus ángeles, y dentro de ese grupo está el grupo que contactó a los hebreos. Los diversos Elohim que en diversos momentos hablaron con ellos, les entregaron información, les entregaron mandatos, leyes y los eligieron como pueblo. Y ese pueblo, en su tradición religiosa y en su creencia, en un punto de la historia, ellos englobaron todo eso, todo ese contactismo en un monoteísmo y dijeron que era Dios. Y bueno, a partir de ahí y de diversos procesos de manipulaciones, pues lograron implantar esa idea también en la humanidad de hacernos creer que a ellos los eligió el Dios verdadero. Y evidentemente los eligieron, sí, pero unos seres caídos, unos extraterrestres, para decirle el nombre más popular, provenientes de otros puntos del universo, con alta tecnología, con conocimiento, avanzados en estas ciencias del ocultismo también, lograron seducir a los pueblos antiguos y someter a los pueblos antiguos para que los adorasen como dioses. Entonces, Yahvé no está en Orión. Esa teoría es falsa. Ahora, ¿en qué momento Yahvé desaparece?
Si tendríamos que colocar un momento exacto, es complicado, pero si hay un evento en toda la historia del pueblo hebreo y del contacto de Yahvé con ellos, donde parece ser que la presencia más directa de Yahvé con su pueblo desaparece. Y ese momento podría estar cercano a la destrucción del primer templo de Salomón. Ese podría ser el momento donde Yahvé comienza a desaparecer, porque si analizamos en el Antiguo Testamento, tenía mucha presencia, contactaba a los profetas, incluso caminaba en medio del pueblo, pero eso dejó de ser. Entonces, cuando buscamos, tratamos de indagar, ¿no?, para hallar una respuesta, sí que hay indicios que nos llevan a pensar que ese pudo haber sido el momento donde Yahvé como personaje principal de toda esta historia comienza a desaparecer. La salida de la gloria de Dios del templo, del primer templo, ¿no?, en el 586 a.C. aproximadamente, el profeta Ezequiel describió detalladamente cómo la Shejinah, que es la presencia, ¿no?, gloriosa y visible de Jehová, abandonó el primer templo de Jerusalén debido a la idolatría de su pueblo. Y esto pasó justo antes de la invasión babilónica y la destrucción de la ciudad. O sea, como que Yahvé sabía que iban a ser destruidos y bueno, dijo, aquí corro peligro, me voy de acá. Y desapareció. No volvió a tener esa influencia directa. De hecho, si profundizamos más, todo esto comienza a suceder desde el capítulo 8 de Ezequiel. El profeta recibe una visión de Jerusalén y observa las prácticas de idolatría que se realizarían en el templo, ¿no?, en ese momento. Y es precisamente por esas prácticas que vendría el juicio de Jerusalén, del templo y del pueblo hebreo. Ya en Ezequiel 10, la gloria de Jehová aún está en el templo. La nube llena el atrio y la gloria se mueve desde los querubines hacia el umbral del templo. Luego ocurre el desplazamiento hacia la puerta, es decir, desde el mismo capítulo 10 de Ezequiel, pero versículos más adelante, la gloria de Jehová comienza a abandonar el templo, propiamente dicho, y los querubines salen y se detienen en la entrada oriental del templo. Esto es muy significativo porque la presencia divina ya no está dentro del santuario, o sea, Jehová se va. Sale su presencia física del templo que Salomón le construyó para que él viviera ahí, para que durmiera ahí, para que comiera, fuera al baño y recibiera los sacrificios. Ya en Ezequiel capítulo 11, los querubines se levantan y la gloria de Jehová se aleja de la ciudad y se detiene sobre el monte que está al oriente de Jerusalén, es decir, el monte de los olivos. O sea, literalmente la nave de Yahvé sale del templo y se postra al oriente, ¿no?, sobre el monte de los olivos. Por tanto, se puede ver así, ¿no? Primero está en el templo, luego viaja a la puerta oriental, luego sale como tal a Jerusalén y termina en el monte del oriente, ¿no? No es simplemente que Jehová dejó de hablar. La visión representa que su presencia abandona el templo debido, bueno, lo que dice el tema religioso, debido a la infidelidad de Israel. Así que esto nos muestra un momento donde muy posiblemente allí ya la presencia, el contacto directo de Yahvé con su pueblo termina, una vez el primer templo fue destruido. Y claro, se ve reflejado ya el abandono o la huida de Yahvé de en medio de su pueblo, que el pueblo quedó totalmente a merced y abandonado a lo que luego Babilonia hizo con ellos. Destruyó Jerusalén, el templo, se los llevó exiliados y bueno, duraron 70 años por allá hasta que apareció Ciro y luego pues ya ellos comenzaron a reconstruir nuevamente su historia, el segundo templo, que no era igual al primero, y a partir del primer templo acaba la presencia física de Yahvé. Entonces aquí es donde entran estas teorías que dicen, bueno, ahí fue donde se lo llevaron preso o se escondió o lo destruyeron físicamente, porque después de esto ya la presencia de Yahvé no era física, sino ya era más etérea, más metafísica, más astral. Ya se contactaba con sus líderes, con su pueblo, ya con una presencia, digámoslo así, más en medio de ciertos ritos, ciertas invocaciones. Ya era más energética su presencia. Por lo tanto, podemos entender que ya la presencia física de Yahvé dejó de ser y se convirtió como una especie de ente de invocación. ¿Qué ocurrió ahí? Muy seguramente esta entidad, este Elohim, perdió su cuerpo físico. ¿Y cómo pudo haber perdido su cuerpo físico? Bueno, hay varios momentos aquí en el planeta Tierra donde
esa batalla que describe Apocalipsis de Miguel y sus ángeles versus el dragón y sus ángeles, esa batalla tuvo escenarios, tuvo momentos donde se dio aquí en el planeta Tierra. Por ejemplo, en Marcahuasi, en algunas zonas de Medio Oriente, en el tema del diluvio, cuando hubo la destrucción de los Nefilín. Es decir, las fuerzas de la luz siempre han estado persiguiendo a estas fuerzas oscuras y los han ido mermando en su poder, en su tecnología, incluso en su presencia física, los han destruido físicamente. Es muy probable que esta entidad o estas entidades que estaban cerca al pueblo hebreo también hayan sido víctimas de esta destrucción y fueron, sí, destruidos físicamente, ya sin cuerpo. Entonces, cuando estas entidades son destruidos físicamente, como no tienen espíritu, porque no pueden reencarnar, no son espíritus, pero sí son energías densas, son entidades que quedan flotando, quedan vagando en el vacío de las energías de baja vibración, y en esa dimensión solo se pueden manifestar si son invocados. Y a partir de que Israel comienza a reconstruir su historia, ya el contacto con su Dios, como lo decía, fue más a través de ritos. El mismo Yahvé les entregó todo el conocimiento cabalístico para que ellos puedan acceder a esas dimensiones y traer información, mover entidades y también tener contacto con esa entidad. Entonces, ¿dónde está Yahvé hoy en día? No está en Orión, muy seguramente perdió su cuerpo físico, no está bajo tierra o en algún lugar por allá escondido. Lo más probable, por cómo se dio el desarrollo de la historia y cómo Yahvé dejó la presencia física, el contacto directo, a ser invocado más a través de rituales y todo esto, lo que se puede llegar a entender es que al perder su cuerpo físico quedó en la dimensión de las energías. Entonces, cuando se habla del tercer templo y cómo él va a posesar el cuerpo del anticristo para sentarse en ese trono, pues es sencillo. Todo lo que su pueblo está haciendo en este tiempo actual es precisamente para que la entidad pueda tomar cuerpo una vez más en el cuerpo del Mesías que ellos están esperando. Están haciendo todo lo que tienen que hacer para que una acumulación de energía densa, de energía nigromántica, de energía oscura se acumule en el planeta Tierra para que pueda esa entidad ser atraída a este plano. Por supuesto, estarán utilizando tecnología, es decir, harán lo que tengan que hacer para que esa entidad encarne en ese cuerpo. Y es la entidad que ya ha encarnado en otros momentos de la historia, ha tomado cuerpo y se ha manifestado. También hemos hablado de ese tema donde le hemos llamado el espíritu Salomón. Ese espíritu, o más bien esa entidad que se ha manifestado en este plano en algunos puntos de la historia y en algunos personajes. Un video que también les recomiendo, pero así como lo han hecho en otros momentos de la historia, uno de ellos fue el conde Saint Germain, por ejemplo, lo volverán a hacer. Volverá a tomar cuerpo y se va a sentar en el tercer templo ya por última vez. Entonces, está dimensionalmente hablando en el planeta Tierra y lo que van a hacer ellos es traer la entidad nuevamente a que se manifieste. Entonces, así es que lo van a hacer. ¿Cuál será el método exacto? Pues es complicado. ¿Cuál será el ritual? ¿Cuál será la forma? Eso sí ya es manejo de ellos, pero es lo que van a hacer. Entonces, no está en Orión. ¿Qué si hay en Orión? Bueno, por allá en Orión lo más probable es que hayan vestigios de algunas energías, algunas entidades, de toda la destrucción que se generó en Orión, en Sirio, pero esas destrucciones de Orión y Sirio fueron mucho antes de lo que ya pasó aquí en la Tierra. Entonces, claro, decir que Yahvé está allá no tiene sentido porque Yahvé representa parte de esa invasión que llegó aquí a la Tierra, no se quedaron por allá. Entonces, estando aquí Yahvé y siendo destruido físicamente aquí Yahvé, pues se quedó aquí, ya en esa dimensión de las energías, porque no es que estas entidades una vez mueren pueden viajar a través del espacio y se van allá a Sirio, Orión, no, se quedan aquí donde murieron, pero en el plano energético. ¿Qué es lo más probable? Que también lo he comentado en otros programas, que cuando el tercer templo esté ya reconstruido y a través del ritual sacrificio que van a hacer durante 3 años y medio, pues con el portal de Jerusalén, ellos vayan a traer a este plano, a través de esa tecnología nigromántica, seguramente vayan a traer desde por allá las entidades que todavía estén encapsuladas en Sirio, Orión y de pronto en otros lugares. ¿Por qué van a poder hacer eso? ¿Por qué se lo van a permitir? Pues sencillo, si el plan de la luz es acorralar a toda esa rebelión en este planeta, tienen que acorralarlos físicamente
y energéticamente. Es decir, todo lo que esté por ahí escondido o encapsulado en algunas partes del sistema solar o en otros puntos del universo debe ser atraído aquí. Todo encerrado aquí. Y una vez estén todas las ratas aquí escondidas, pues se les aplica el veneno o se prende fuego para que sean absolutamente todos destruidos. Ese es el plan, acorralarlos aquí. Así que Yahvé, queridos amigos, no se encuentra encarcelado en Orión. Está en el planeta Tierra, muy seguramente en la dimensión de las energías. Y dentro de esa dimensión de las energías también se manifiesta, ¿no?, esa entidad en lo que enseñó y los seres humanos replicamos. El odio, la venganza, el ojo por ojo, la avaricia, todo eso que le enseñó a su pueblo como antivalores y que con humanidad aprendimos a replicar. En la medida que nosotros repliquemos eso en nuestro diario vivir, ahí estamos manifestando también la presencia de Yahvé dentro de nosotros en esos pensamientos y acciones. Y esas acciones son las que le siguen dando vida a esta entidad que se sigue alimentando del mal obrar de toda la humanidad. Entonces la entidad se va como engordando, ¿no?, de toda esa oscuridad que desprendemos, y llegará un momento donde ya estará lista para nuevamente manifestarse. Ese es el plan. Pero esta teoría de conspiración de que está por allá en Orión es, desde mi punto de vista y desde mi investigación, completamente falsa. Así que quise hacer este video para profundizar en algunos puntos del comentario que me hacían y también profundizar en lo que ya había hecho sobre este tema en otro video, que por supuesto, para complementar este, se los recomiendo que se lo vean. No es más por esta ocasión, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.